Yo quiero hablarles un poco acerca del tema. Quiero mantenerme en el tema hombres en la casa del alfarero. Voy a hablarles de algunos principios, de algunas características. Yo creo que Dios es un Dios que tiene un diseño deliberado para bendecirnos. No hay duda. La bendición de Dios no está derivada de interpretación teológica. La bendición de Dios es real, es corporativa, y al que Él llama, Él le suma, Él le añade y Él le multiplica. La bendición de Dios no tiene conceptos teológicos. Cuando usted lee Génesis capítulo 1 versículo 26, y Dios llama al hombre y sopla aliento de vida, la palabra ahí, el soplo de Dios es neuma. Dios sopla espíritu sobre el hombre y el hombre se levanta. Lo primero que Dios le dice al hombre, antes de que Dios le diga adórame, antes de que Dios le diga sírveme, lo primero que Dios le dice al hombre: te bendeciré, te multiplicaré y vas a enseñorear. Note que la primera impronta que Dios desata sobre un hombre es: te bendeciré. Entonces quiere decir que hay un diseño deliberado de Dios para nosotros. Jeremías 29:11 dice: yo tengo planes de bien, no tengo planes de mal. Satanás siempre quiere hablar a nuestros sentidos sensoriales, la lógica, lo que veo, lo que escucho, lo que mis ojos perciben. Sin embargo, hay algo más allá de las cosas naturales. Hay algo más profundo que dice la Escritura, que cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido a tu corazón, son las que Dios de antemano, término pasado, tienen un diseño deliberado para bendecirte. Yo creo que Dios tiene algo más allá esta noche para ti. Aún por las cosas que has orado, aún por las cosas que has creído, cosas que ojo no vio, ni oído vio, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene diseñadas para ti. El texto bíblico de Jeremías capítulo 18 creo que es la base fundamental de toda predicación que tenga que ver con en las manos del alfarero. Sin embargo, aquí hay algunos principios muy básicos, pero a la vez muy elementales y oportunos para este tiempo. Dice la Escritura en Jeremías capítulo 18 versículo 1: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a la casa del alfarero y allí. O sea, Dios quería hablarle, era en la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y dice la Escritura: y descendí a casa del alfarero, y él trabajaba sobre una rueda. Y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, hizo otra vasija, según a él le pareció hacerla. 5. Entonces vino la palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Que Dios añada bendición a través de su palabra. Cuando estudias la Escritura vas a notar que la palabra de Dios enseña en Jeremías capítulo 18 que Dios quería tener un trato personal con el hombre. Si hay algo que tienes que tener presente esta noche, es que a quien Dios llama, Dios trata. Una de las cosas de las cuales tú y yo no podemos evitar es que los tratos de Dios siempre estarán sobre la vida de hombres que tienen una marca. Y los procesos son etapas de quebranto, porque los procesos son etapas donde Dios nos enseña dependencia. Cuando Dios marca a un hombre para un propósito, cuando somos marcados por Dios, la primera intención de Dios siempre en el corazón del hombre se llama dependencia. Por eso de que la Biblia dice: ve, desciende a la casa del alfarero y allí trataré contigo. Y creo que la característica número 1 de un hombre en las manos del alfarero es que se deja tratar por Dios. Amada iglesia, hay que tener algo presente.
Yo creo que una de las vitaminas de fe más desafiantes que Cristo enseñó está en Juan capítulo 12. La palabra de Dios enseña que si la semilla de grano no cae en tierra y queda solo y muere, no puede llevar fruto. Si nosotros como hombres, y agradezco la visita de las mujeres que nos están apoyando, pero aunque me refiera a hombres es un mensaje colectivo. Si nosotros como hombres no nos dejamos tratar por Dios y no determinamos morir a nuestra voluntad, no hay transición. Siempre que Dios quiere llevarnos a una nueva estación espiritual, lo primero que Dios hace es tratar con nuestro corazón. Los tratos de Dios duelen, pero nos forman. Cuando Dios le dice al hombre, desciende a la casa del alfarero, Dios dice, cuando estés en la casa del alfarero, allí trataré contigo. Debemos entender una cualidad de Dios. ¿Cuál es la cualidad, Pastor David? No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Yo no puedo condicionar a Dios a mis tratos personales. Yo debo entender que para yo vivir un tiempo de transición y de expansión, yo necesito ser tratado por Dios. Porque a quien Dios llama, Dios lo trata. Mira lo que dice la Escritura, Mateo o Lucas capítulo 4. Dice la Escritura que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:18 dice que Jesús sale en el poder del Espíritu, dunamis. Explosión, proyección, sobrenaturalidad. Y dice que ángeles le servían. Si usted nota esa historia va a entender de que el mismo Espíritu que lo llevó al desierto lo saca del desierto, pero Jesús no sale igual como entró. Cada vez que Dios te trata, los procesos de Dios no son para arrastrarte, son para empujarte a un nuevo tiempo, son para que crezca y aprendas dependencia. Para eso son los tratos de Dios. En el libro de Oseas, el profeta dice: ahora entiendo por qué Dios nos llevó al desierto. La Escritura dice que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto con una sola intención: saber qué había en su corazón. Y yo enseño una verdad central espiritual. La transición que más duele no es la que se hace. La transición que más duele es la que no se hace. Y cuando Dios te invita al taller del alfarero, lo primero que Dios quiere es tratar con tu corazón. Porque Dios quiere tratar con tu corazón para llevarte a algo que le he titulado, no olvides esta palabra esta noche, el valle de la decisión. Porque en el valle de la decisión mueren tus sentimientos, mueren tus deseos, muere tu lógica, muere tu ansiedad, muere tu agenda personal. Cuando estudias la Escritura y haces una antropología bíblica sobre Dios y el hombre, sobre todos los hombres que tuvieron llamado de Dios, Dios los llevó al valle de la decisión. O me sirves o no me sirves. O me crees o no me crees. O abortas el propósito o no lo abortas. Entonces, como hombre que estás marcado por Dios, Dios siempre te va a llevar al valle de la decisión. Dios siempre te va a llevar a tu Moriach, donde tienen que morir sueños, donde tienen que morir proyectos, donde tienen que morir cosas que te vislumbran pero no te bendicen. Y hay cosas que a nosotros los hombres nos vislumbran, pero no están dentro de nuestro diseño, no están dentro de la voluntad de Dios. Y todo lo que esté fuera de nuestro lugar de propósito es un total fracaso. Por eso que Dios siempre quiere tratar con nuestro corazón. Cuando lees la Biblia, Génesis capítulo 26, vas a notar que hubo una gran hambruna en la tierra. Y un hombre llamado Isaac, dice la Escritura, que preparó sus maletas. Y cuando iba a descender a Egipto, porque Egipto representa lo que te vislumbra pero no te bendice, viene el trato de Dios con su corazón. Le dijo: no desciendas, porque en la tierra donde yo te planté, allí te voy a prosperar. Cuando lees Génesis 26 en el versículo 12 dice que Dios lo engrandeció, que Dios lo prosperó y lo hizo uno de los hombres más prósperos de la tierra. Y los criados de Isaac con los de Abimelech comenzaron a ceñir pozos. Comenzaron a reñir por pozos, cavaron un pozo llamado Signap y siguieron cavando y siguieron cavando. Y dice la Escritura que los criados de Isaac cavaron un pozo llamado Rehoboth, que significa lugar espacioso para prosperar. Pero cuando estudias la cultura hebrea vas a notar que Rehoboth significa en el contexto original la bendición de Dios me alcanzó. La bendición de Dios siempre alcanza a personas que se dejan tratar por Él.
Alabado sea Dios. La bendición de Dios siempre va a estar cuando te mantienes dentro de la voluntad de Dios, dentro de tu asignación, dentro donde Dios te planta. Aunque tú entiendas que la tierra donde está árida, aunque tú entiendas que los cielos están cerrados, si Dios te plantó allí, allí Dios te va a bendecir. Si Dios te plantó en un lugar, en ese lugar te hace fructificar. Si Dios te plantó en un lugar, en ese lugar te hace ensanchar, te hace ser productivo, dinámico, y te hace no solo prosperar, sino agradar a aquel que te llamó. Y lo más desafiante de Dios cuando llama a un hombre, ¿sabe cuál es? No es lo que el hombre puede obtener, es que el hombre le sea agradable a él. Quiero predicar un mensaje un poquitico temático. Voy a tomar varios ejemplos, no me voy a quedar en Jeremías. Cuando estudias la Biblia y estudias los salmos de David, vas a notar que en el Salmo 40 comienza el salmista David diciendo: pacientemente esperé yo en Jehová, trato, valle de decisión, y él me oyó, se inclinó a mí, puso en mi boca cántico nuevo, puso mis pies sobre peña, sacó mi alma del pozo de la desesperación, sacó mi pie del lodo cenagoso. Lodo en la Biblia es pecado. Y dice la escritura: bienaventurado el hombre que pone su confianza en Dios. 5. Has aumentado en mí tus maravillas, son tan grandes que no puedo enumerarlas. El salmo comienza expresando que está en un síndrome de desesperación, pero cuando entiende el valle de la decisión, que su dependencia venía de él y no de la tierra, Dios cambia su lamento en baile. Y el hombre que comenzó diciendo: sacaste mi pie del lodo cenagoso, comenzó a testificar: es que cuando tú abres la puerta nadie la puede cerrar. Comenzó a testificar: hoy puedo declarar que la puerta que se me ha abierto solamente tú la pudiste abrir. Entonces, aquí viene el desafío. Cuando sigue leyendo la historia, vas a notar que en Salmo 48 el salmista David hace una tesis personal sobre lo que es un proceso. Y dice: hoy entiendo que hacer tu voluntad por encima del dolor, por encima de mis circunstancias, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y en el Salmo 42, cuando él entiende el poder del quebranto, cuando él entiende el valle de la decisión, cuando él entiende las ruedas del alfarero, dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, clama mi alma por ti. Mi alma tiene sed del Dios viviente. 2. Cuando iré y me presentaré delante del Dios que abrió los cielos. Porque cuando te dejas tratar por Dios, sacas tu mirada y tu corazón de las circunstancias. Cuando te dejas tratar por Dios, entiendes que Él es tu fuente. Salmo 121, el hombre cambió. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que me trató. Mi socorro viene de aquel que me guardó. Mi socorro viene de aquel en el cual mi alma dijo: yo tengo complacencia. Mi socorro viene de aquel que me guardó de la mano de mis perseguidores, de mis angustiadores, de mis enemigos. Cuando vas a la rueda del alfarero, entiende que tu vida ya no depende de tus habilidades personales, que tu vida no depende de tu fuerza, que tu vida depende de que Él haya puesto su mirada sobre ti. Salmo 34 dice: los que miraron a Él, no a las circunstancias, los que miraron a Él, no a la crisis, los que miraron a Él, no a la enfermedad, los que miraron a Él, sus ojos fueron alumbrados. Saca tu corazón del dolor, saca tu corazón de la pérdida, conéctate con Él. Porque si estás en el valle de la decisión, eres el próximo a ser bendecido. No existe. ¿Y qué le pasó al profeta? Cálmate. No existe ningún hombre que Dios lo lleve al valle de la decisión. No existe ningún hombre que Dios lo lleve al valle de la decisión y que después que Dios lo quebrante no lo exhiba. Sigamos estudiando Biblia. Estudiamos la historia de Isaac, estudiamos la historia de David. Cristo en Getsemaní, Dios lo lleva al valle de la decisión. Nuevo Testamento, ejemplo y modelo a seguir. ¿Qué dice la Escritura?
que el hombre oró y dijo: si puedes, pasa de mí esta copa. Y yo he llamado a algo muy puntual, y es que cuando viene tu resurrección, necesitas tomar la copa de tu responsabilidad. Si no hay copa de responsabilidad, no hay resurrección. Si no hay resurrección, no hay ascensión. Si no hay ascensión, no hay glorificación. Si no hay glorificación, ¿por qué te digo esto, pastor? ¿Dónde me lleva? Si le huyes a la rueda del alfarero, si le huyes a los tratos de Dios, si le huyes a los quebrantos de Dios, te va a costar una transición. Porque hay cosas que están en el diseño de Dios que tienes que atravesar. Y sé que los procesos duelen, pero los procesos tienen una cualidad, y es que los procesos te dicen que si en las pocas cosas, agárralo. Sí, papito, mamá te va a dar agua. Si te portas bien, mañana hay premio. Si en las cosas pequeñas eres fiel, agárralo. En lo mucho, Dios te pondrá. Entonces, después de tantos años sirviéndole al Señor, yo puedo decirle que si Dios me invita de nuevo a la rueda del alfarero, estoy listo. Porque el problema es que cuando Satanás le abra tu sentido sensorial, cuando Satanás le habla a tu alma interna, crea un caos que se llama crisis mentales. Y cuando tienes crisis internas, Satanás no te permite ver que aún en los tratos de Dios, aún en la rueda, Dios se complacía de al pueblo de Israel decirle: no almacenes para mañana, porque la misma mano que te sostiene hoy te sostendrá mañana. De hecho, mira, cuando Dios te tiene en su rueda, si Dios tiene que cambiar el área meteorológica, si Dios tiene que soplar vientos contrarios para bendecirte, Dios lo hace. Dice la escritura de que Dios sopla un viento llamado viento oriental. Léalo en Éxodo. Ese viento oriental hace que las aves que volaban a un costado terminaran volando a otro para traerlo a los pies de los hebreos. Porque después dice la escritura que Dios sopló un viento occidental, cambió los tiempos. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque las aves no volaban al oriente, volaban al occidente. Y como las aves volaban al occidente, las codornices, y era la provisión que Dios tenía para el pueblo que tenía en la rueda, en el proceso, Dios se complace en decir: voy a cruzar los vientos para que sople un viento occidental y las aves que van rumbo, ejemplo, a Punta Cana, se regresen a San Pedro de Macorís. Y eso era lo que pasaba. Iban manadas enteras a otro país y el viento de Dios lo traía a los pies de aquellas personas que estaban en la rueda. Pero las crisis mentales no le permitían poder ver que detrás del trato de Dios, la mano de Dios siempre estuvo vigente para suplirle. Quiero decirte que cuando estás en tu rueda, hombre, es la etapa más trascendental donde puedes ver la fructificación y la fidelidad de Dios, no solo en las cosas pequeñas, sino que a través de cada etapa donde Dios te va llevando, Dios te va a mostrar que su mano sigue vigente para seguirte sosteniendo. Dios te va a mostrar que Él no consulta a nadie para bendecirte, que si escuchas atentamente la voz de Dios, Deuteronomio 28, para poner por obra todos los preceptos que Él te prescribe hoy, término presente, entonces entra Dios. Mi bendición te va a alcanzar. Por donde camines te alcanzará mi bendición. A 40,000 pies de altura en un avión, en un hotel, en un cine, en un ministerio, en un mall, donde estés, la bendición te alcanza. Porque estás dentro de la rueda. Nosotros no podemos pensar de que las bendiciones de Dios son esporádicas, no. La bendición de Dios es cotidiana. Dios no es un Dios de 15 y último. Dios es Dios. El reloj de Dios se le llama Kairos, pero hay un reloj en el cielo que se llama Sunam, que es una gloria muy estrecha y reservada para gente que entre en un nivel de complacencia.
Dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 3 que cuando Cristo se bautiza se le abrió el tsunami. El mismo cielo se le abrió. Hay gente que logra alcanzar grados de favor. Dice la Escritura en el Salmo 25:14: a mis íntimos yo le he de revelar mi pacto. Hay grados de favor que hombres alcanzan con Dios que los cielos literalmente se les dan. Que por donde camina la gente dice: yo quiero sembrarle algo a ese varón, yo quiero sembrarle algo a esa pastora. Es que tienen algo tan ungido. Y aunque la unción desata persecución, cuando aprendes a conocer a Dios en la rueda, sabes que ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Dios guardó a David de sus angustiadores. Dios guardó a David de sus perseguidores. Dios guardó a David de sus enemigos. Pero cuando estamos en la rueda del Señor, Dios solo quiere una cosa: obediencia. Y aquí quiero enseñarte un principio muy básico. La obediencia a Dios no puede ser tal día. Tú no puedes decirle a Dios: yo quiero cambiar, no, y quiero cambiar el año que viene. No. La obediencia a Dios no puede ser tardía, no puede ser a media. De hecho, obediencia tardía es desobediencia. Si Dios te demanda algo a ti como hombre de un ministerio, como un hombre que quiera servirle a Dios, y quieres obedecerle a Dios después que entiendas que estás en un tiempo de shalom, de bonanza, de paz mental, o sea, cuando no agotas la obediencia al momento, aunque lo hagas, fue desobediencia. Eso es lo primero. Cuando Jonás entendió que no podía profetizar a su manera, que Dios quería enseñarle que la dirección venía de él y no de su instrucción, ni de su capacidad profética, ni de su don, porque el don abre puertas, pero la desobediencia la cierra. Entonces, cuando él entendió, era demasiado tarde, porque estaba en un pez y no salió del pez hasta el que lo metió en el pez lo sacó. Obediencia tardía. Número 2, obediencia media. Hace las cosas a media por temer de perder lo que está seguro. Entonces no has aprendido dependencia. Y número 3, obediencia condicionada. Obedecer a Dios 99.9 milésima. Le tengo una mala noticia: sigue siendo desobediencia. ¿Cómo es eso? Una milésima te desacredita. Una milésima te saca de tu tiempo del tsunami de Dios para ti. Y lo difícil que yo entiendo y que vengo como un instructor profético a enseñarte es que en este tiempo no podemos tener obediencia media. No podemos coquetear con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nosotros no podemos ser pasivos ni neutral, porque el ser neutral en el mundo espiritual es pecado. Tú necesitas ser consciente de que Dios tiene un plan, de que Dios tiene un propósito, pero también escudriñar tu corazón, pasarle resonancia magnética a ese corazón para que se pueda ver lo más íntimo que está dentro de él, porque hay cosas personales con las cuales Dios está tratando contigo. Y Dios te dice: si me entregas, te transiciono. Si mueres a tu voluntad, viene tu resurrección. Pero cuando obedeces a Dios 99.9%, aún estás en desobediencia. Y dice la Biblia, y yo creo que el texto más claro y es muy cristocéntrico, Jesús dijo: el que ame su propia vida, la perderá. Pero el que aborrezca su propia vida, o sea, tú no tienes que aborrecerte a ti, es que hay diseños y genéticas de maldad y de autosuficiencia sobre el hombre que tienes que aborrecer. Cuando Dios llama a un hombre y el hombre entiende ese propósito de que Cristo es su único Salvador, de que Dios quiere que él sea formado y crezca en una casa espiritual, de que el hombre se debe a Dios y Dios comienza a tratar con su corazón. Si el hombre entra a la rueda y se deja mordiar con Dios, los tratos son más fáciles. Ahora, yo quiero que te quede algo claro. Yo no soy de esos predicadores que dicen: si no obedeces a Dios después que te pase un carro por encima. No me gusta, pero sí quiero decirte algo. Cambia cuando tengas que cambiar, y no cambies cuando Dios te violente a cambiar. Se fueron.
acuérdate de mí, decimos aquí. Cambia si entiendes que esta noche es la hora de cambiar. Pero no quieras cambiar cuando Dios te vaya a violentar a cambiar. Porque cuando Jonás estaba en el pez, por más que el hombre rogaba, Dios le dijo: te quedas ahí hasta que aprendas. Y sabes una cosa, tenemos una generación de hombres encerrados en un pez espiritual. Y Dios le dice: te va a sonar esto antirraro, te va a sonar esto antidesleal, pero como pastor que soy, mi oración no puede sacar un discípulo mío si fue Dios que lo metió en un pez. Hombre de esta casa, lo digo, tú no puedes matar tu Goliat con armaduras prestadas. Cuando Dios te mete en un pez por no permitir el trato de Dios en tu corazón, aunque la oración de los pastores te cubran, no te evaden lo que Dios te va a enseñar. No. Aunque la oración de tu cobertura y la misericordia de Dios te preserva, vas a aprender porque vas a aprender. La corrección va porque va. A ti no te va a salvar ni que te llamen por nombre y por apellido, ni que te profeticen un tiempo nuevo, ni que yo te ponga la mano y te unja. Si no te dejas tratar por Dios, ay, Jonás, te veo en un pez dentro de un agua. Y los mensajes correctivos no son con la intención de dañar los corazones, pero los mensajes correctivos, la intención de Dios es que el hombre pueda reconocer arrepentimiento, palabra griega, metanoia, cambio de pensar, giro en nuestros pensamientos. Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice: iglesia, renovaos en vuestro entendimiento, renovad el espíritu de nuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios perfecta. Porque cuando se nos mete el síndrome de Jonás, que no queremos dejarnos tratar por Dios, que queremos violentar a la gente y hacer las cosas a nuestra manera, no vamos a saber dónde estamos parados. Vamos a estar dando vueltas sobre el desierto, dando vueltas sobre las circunstancias. O peor aún, cuando se nos mete el síndrome de Saúl. Que Saúl tenía un síndrome que se llamaba, ¿sabe cuál? Consentir a la gente más que a Dios. Cuando a la gente se le mete el síndrome de Saúl, que para agradar a Dios tiene que primero esperar en la opinión de alguien, eso es problemático. Porque dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 28 que ya Dios no le hablaba ni por Urín, ni por Turín, ni por sueño, ni por profeta. Nadie le hablaba a ese hombre. ¿Por qué? Porque Saúl determinó agradar más a la gente que agradar a Dios. Y nosotros, para entrar en la rueda y dejarnos tratar por Dios, tienes que dejar de pensar que tu bendición depende de lo que piense el otro. Porque si creces te critica, si hacen te critican, y si no haces también te van a criticar. Deja de pensar lo que la gente pueda decir. Ay, yo quise dejar el rey lo más gordo para ti, pero Dios no te está pidiendo eso. Dios te está pidiendo obediencia. Dios te está pidiendo dependencia. Dios no te está pidiendo de que tú hagas las cosas a tu manera. Marta, afanada y turbada, el síndrome de Marta, desenfocada. Porque hay gente que cree que todo lo que haga para Dios es aprobado por Dios. Y tenemos a Marta y tenemos a María. Y María dijo: esta mujer está haciendo algo para... Marta hacía algo para Dios y Jesús dijo: esta mujer está haciendo algo para mí, que aunque es para mí, yo no lo mandé a hacer. Por eso que tienes que tener cuidado con algo. Escuche esto, si quiere lo graba para que no se lo olvide. Ten cuidado con algo. Dios no está jugando en complacer caprichos personales con nadie. Dios no vino en este tiempo a complacer caprichos personales de gente. Dios necesita gente seria y comprometida, que deje de llorar, que deje de quejarse y que se deje formar. Que se deje formar. Porque la iglesia no es un buque de amor. La iglesia es un buque de guerra, donde usted vino a ser formado
Porque tu lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha es contra principados y contra potestades. Y que te agarre el diablo por ahí fuera de cobertura. Y que te agarre el diablo por ahí queriendo hacer lo que tú quieres. Y Dios dice, bueno. Entonces Dios no bendice caprichos personales. Dios no es sentimental. Dios no es como nosotros. Ay, pobrecito, a Dios no anda en eso. Dios dice, las cosas son así o así. Si la semilla de grano no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Mi pregunta es, vine en esta noche a decirte, ¿hasta qué punto estás dispuesto a morir a tu voluntad? Y que nosotros pensamos que todo lo que se haga para Dios es agradable a Dios. ¿Qué hizo David para los estudiadores de la Biblia? No censó al pueblo. Él entendió que eso era agradable y Dios le dijo, ¿y quién te mandó a hacer eso? Hay gente que hace cosas que cree que aunque parecen manifestación de Dios, no necesariamente sean manifestaciones de Dios. Que aunque parezcan bendiciones de Dios, no, porque hay que entender de que la mano de Dios nos sostiene porque nos ama, pero la mano de Dios nos suple cuando estamos dentro de su diseño. Pero también déjeme decirle algo claro, la mano de Dios te va a guardar porque te ama. Lamentaciones 3:23, nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero cuando Dios no tiene compromiso en suplir algo que Él no llamó, Dios quita su mano. La quita porque la quita. Por eso es que muchas veces sentimos que el chorro se cierra. Por eso es que muchas veces sentimos que los cielos se cierran. Claro, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestra conveniencia, el Espíritu de Dios se aparta. Y dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 16 versículo 14 que el Espíritu de Jehová se fue de Saúl, porque Saúl desechó la divinidad queriendo consentir a la gente. Cuando nosotros siempre queremos vivir para ser agradable a la gente y no a Dios, corremos el riesgo de tocar la divinidad. Y la divinidad no se perdona. Eso lo enseñé una vez aquí. ¿Por qué Dios perdona a David? ¿Por qué Dios no perdonó a Saúl? David tocó la moralidad, pecados sexuales, pecados morales, eso es perdonable. Pero Saúl tocó la divinidad, desechó la palabra, eso no se perdona. Ahí está la respuesta para los que se preguntan ¿por qué Dios perdona a uno y al otro no? Saúl desechó la palabra y después se volvió loco, se metió en una cueva. Cuando perdemos el respaldo de Dios, no coqueteemos con la unción, no coqueteemos con el plan de Dios sobre nuestra vida, porque cuando el Espíritu de Jehová se va, pierdes la pasión, pierdes el deseo, no oras, no amas tu ministerio, no le predicas a nadie a Cristo. De hecho, déjeme decirle, hombre, que la señal de que el corazón de un hombre se apagó, la señal de que un corazón de un hombre necesitaba este congreso, este intensivo rápido, es que perdió la pasión en su corazón. No ora, no ayuna, no lee la palabra, no tiene prácticas espirituales, no depende de Dios. Meses que no se gana un alma para Cristo, está en la iglesia y se siente vacío. Su corazón se endureció. Cuando a un hombre se le endurece el corazón, es la señal de que los cielos se le cerraron. Y escucha esto: aunque Dios te ama y Él te quiere bendecir, Él no va a violar un principio que Él mismo estableció para bendecirte, aunque Él te quiera bendecir. ¿Usted entendió ese trabalengua? Aunque Dios te ama y te quiere bendecir, Él es un Dios de principios. Y Él no va a violar un principio que Él estableció para bendecirte, aunque Él te ama y Él te quiere bendecir. Pero cuando Dios determina cerrar los cielos sobre un hombre, se cerra. Porque cuando la iglesia entre un amén dinámico y un amén explosivo que es necesario, cuando nosotros los predicadores enseñamos que cuando Dios abre nadie cierra, eso es extraordinario. Yo lo enseño y lo creo porque lo he visto en mi vida. Pero también déjame decirte, cuando Dios cierra, nadie abre. Cuando Dios cierra, no hay semilla, no hay nadie abre. Cuando Dios te lleva a la rueda del alfarero, Él te dice: cuando aprendas te saco. Escúchame, de los desiertos de Dios no sales cuando quieres, sino cuando aprendes. Porque cuando Dios te llama, tú no te mandas. La arrogancia, el orgullo de mucha gente hoy en día
ha hecho que su corazón se endurezca. Te voy a decir una cosa: no importa cuál alto puedas llegar o cuál pequeño puedas estar, nunca se te olvide que el crecimiento lo da Dios. Nunca se te olvide que no es por tu fuerza, que ninguno de nosotros tenga un mayor concepto de ti que el que pueda tener. Y que cuando nosotros sabemos que Dios tiene una demanda mayor para nosotros, siempre vamos a tener una cualidad. ¿Sabe cuál es? Vamos a tener un corazón enseñable. Porque cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Cuando perdemos la capacidad de aprender, tenemos el síndrome de un liderazgo estilo Saúl: posición y autoridad, pero no revelación y legalidad. Hay gente con posición, pero no tiene legalidad. Hay gente con autoridad, pero no tiene revelación. Entonces, aunque Jeremías en una cueva maldijo el día que nació y le dijo a Dios: no quiero estar aquí, cuando salió de esa cueva, su ministerio se transicionó. Cuando Pedro estaba en la orilla y Cristo lo va a sacar de donde ya lo había sacado, él volvió a su lugar de origen. Y Pedro permite ese trato, sale de la orilla y entiende su diseño. Su ministerio no fue el mismo. Multitudes, sanidades, con la sombra sanaba. Si sientes que estás en una estación que no puedes romper, en un cascarón, en un ciclo que no avanzas, es porque quizás esta noche estés en la orilla, estés en el mismo lugar donde Dios hace rato te está diciendo: ven a aguas profundas, ven a mar adentro. No es fácil depender de Dios, no lo es. Pero cuando aprendes la fidelidad de Dios, sabes que Dios no retiene nada, que Dios no resta, al contrario, Dios suma, Dios añade y Dios multiplica. Y ahora sí te voy a profetizar algo bueno. Y es, escucha, la Biblia dice en Zacarías capítulo, lo voy a leer, Zacarías capítulo 10. Mire lo que pasa. Esto está buenísimo. Esto lo tuve la oportunidad de enseñarlo, pastora Eloida, la semana pasada que estuve en Argentina. Un ministerio muy lindo. Y Dios me dio una palabra. Y va enlazado a lo que yo estoy enseñando. Zacarías. Aquí está. Versículo 10. Versículo 1. Aquí estamos, iglesia. Pedí a Jehová lluvia en la estación tardía. Cuando las malas temporadas, la oruga, el saltón y el revoltón te llevan a un punto donde entiendes que lo mejor de Dios pasó para ti. Pero mira lo que dice: Jehová te dará lluvia abundante, te dará hierba verde. Pero aquí está el detalle: pero Jehová hará primero relámpagos. Es que antes de la lluvia abundante tienen que haber relámpagos. Antes de la lluvia abundante, Dios tiene primero que hacer relámpagos. Porque los relámpagos te llevan a humillación. Primera de Pedro dice: humillaos pues bajo las circunstancias. No lo dice. Humillaos pues bajo las opiniones. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y Él, ¿quién? Te exaltará cuando llegue tu tiempo. Pero Zacarías dijo: veo lluvia tal día sobre Israel. Y todo el pueblo de Israel: veo lluvia abundante. Amén. El pueblo de Israel: van a rebeldecer. Amén. Pero viene relámpago. Por lo que básico. Porque no nos gustan los relámpagos. Pero los relámpagos nos enseñan a que no podemos ejercer autoridad si no estamos bajo autoridad. Los relámpagos financieros nos enseñan que si no somos sembradores, que si no diezmamos y ofrendamos, vamos a tener una oruga y un revoltón que se va a comer nuestra cosecha. Por eso de que hay gente con dones extraordinarios, pero cuando no le da un derecho legal al cielo y su economía no está sana, su economía está enferma, Dios dice: voy a mandar un relámpago sobre esa finanza.
Y sabes que comenzaste el año con proyectos relámpagos, 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 relámpagos. No es que Dios te ama, es que son relámpagos. Para que entienda que Dios quiere darte lluvia abundante, pero abre tus ojos. Te estás comiendo el propósito. No estás entendiendo de que los relámpagos no son maldiciones que te están tirando. No estás entendiendo de que los relámpagos no son por gente que hablan de ti. No le prestes atención a eso. Los relámpagos son el mismo Dios que lo está mandando para decirte, hermano, yo soy tu fuente. Y Dios dice a la iglesia de San Pedro de Macorís: te voy a dar lluvia tal día. Sí, me complace. Hay cosas que no están perdidas. Hay cosas por las que no has orado que todavía están en mi corazón. Te daré lluvia abundante y hierba verde, cosecha. Y en cada campo, o sea, Dios dice, te voy a dar. Eso se llama la unción de la gobernabilidad. Lo que los empresarios hoy en día te dicen, cuando tienes como varias cosas, varios ingresos, eso tiene un nombre. Dios dice, en cada campo tuyo te voy a dar gobernabilidad, pero de vez en cuando mi única condición es que cuando se les olvide que yo soy el Dios de Israel, le voy a tirar un relámpago. ¿Están de acuerdo? El pueblo dijo sí. Y de ahí para adelante ustedes siguen leyendo la historia. Tarea para su casa. ¿Y por qué quiero enseñarte esto? Porque a veces quiero que sepas, no que temas a Dios desde un temor diabólico, pero quiero que sepas de que si hay cosas que no se están dando como quieres, como oras, discierne en tu corazón si no es que Dios te está metiendo relámpagos de hace rato. No quiero que le sirvas a Dios con un temor raro. No quiero que le sirvas a Dios como un padre malo. No. Pero sí quiero que sepa de que quizás hay áreas en tu vida que no están avanzando, que no están fructificando, que no despegan, porque Dios tiene relámpago hace rato allí. Sencillo. ¿Cómo Dios quita los relámpagos? Métete en la rueda. Métete en la rueda. Déjate tratar por Él. Las promesas en Dios son sí, amén, sí, pero en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, no el que visita. Entonces las promesas de Dios son verdad, son real, pero también las promesas de Dios tienen algunas demandas. Deme base bíblica, Pastor David. Bueno, sencillo. Sin santidad no verás al Señor. Deme base bíblico, Pastor David. Si no oras, no hay unción. No tienes una relación con Dios. Deme base bíblica. Si no perdonas a tu hermano, siempre van relámpagos. Porque es que si tu corazón no está sano, entonces no puedes administrar un nuevo tiempo. Entonces, Dios sigue siendo el mismo Dios. Cuando la Biblia dice, volveo a las sendas antiguas, parado en la gran Jerusalén, no te está diciendo que vuelvas atrás. Lo que te está diciendo es que Dios tiene fundamentos que no cambian. La oración, la fe. Mire, todos los hombres y mujeres que estamos acá reunidos esta noche, estamos de pie en medio de relámpagos, en medio de circunstancias, porque hay relámpagos que son de Dios, pero hay euroclidones que son satánicos. Ya ese sería otro tema. Pero hay relámpagos que son de Dios, que Dios lo permite. Y estamos de pie por una sola palabra: fe, emunac. En los momentos que este ministerio, la cristianización, los pastores amigos, los que están acá, si yo pudiera hablar con ustedes toda una noche, la conclusión es que uno está de pie no solo por su don, no es por la gracia solamente, es un elemento, pero es la fe. Y son cosas tan sencillas que nosotros los hombres perdemos. Hay cosas tan básicas. Mire, lo que nos debe asombrar a nosotros no es todo lo superficial que podamos ver. Lo que nos debe asombrar a nosotros es cuando perdemos la fe. Cuando perdemos las cosas y los elementos tan sencillos, como dijo Cristo, Señor, si la sal no sala, no sirve, es insípida. Usted hace un sancocho, hace lo que usted quiera hacer, y si usted no lo sazona, por más que las verduras sean premium, por más que la carne sea orgánica,
Si Cristo no es tu centro, estás perdiendo el tiempo. Ahí te quería yo. Estoy dando mucha vuelta para decirlo. Si tu mirada no está en Jesús, si el evangelio no es tu centro, entonces quiere decir que aunque estemos haciendo cosas para Dios, no estamos en el centro de lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios manda relámpagos para cerrar esa etapa e ir a otra parte. Es para enseñarnos. Número 2, el Espíritu no me dejaba salir de aquí, de esta área. Número 2, el hombre en las manos del alfarero entiende que en el taller del maestro las cosas viejas quedan atrás. Quedan atrás. Iglesia, después que aprendamos de Jesús, después que nos dejemos moldear, entonces vienen cosas nuevas. Isaías 43:18: no acordéis las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas. 19: he aquí, yo haré algo nuevo, pronto saldrá la luz, ¿acaso no lo conoceréis? Otra vez quiero abrir camino donde no lo hay, dice Dios, porque Él ya había abierto un camino. ¿Cuál? El mar rojo. Ya Él lo había abierto, y Dios dice otra vez, diciéndole al pueblo: se te olvidó que en pandemia en el 2020 fui yo que te sostuve. Otra vez te quiero sostener. Otra vez. Entonces, salimos de las manos del alfarero, de la rueda, y cuando vamos a una etapa nueva, Dios quiere que entendamos que hay cosas viejas que quedan atrás, que hay maletas con las que no puedes cargar, que hay cosas que tienes que soltar, que hay gente que tienes que perdonar, que hay pasados que tienes que sepultar. David tenía un corazón conforme al de Dios, lo dice la Biblia, pero David se le metió algo en su alma que Dios le tuvo que sacar. Y todos nosotros como hombres no somos la excepción. Hay cosas en nuestra alma que se introducen que solamente Dios la puede sacar. Te voy a dar base bíblica en la historia de David. David peca, ¿verdad? Y David ayuna en el templo 7 días. Se arrodilla, no come, no se baña, no se lava, no tiene relaciones con ninguna de sus esposas. Y llega el profeta. Y el profeta le dice: no sigas orando y ayunando. Levántate, úngete, come, porque el niño murió. No va a resucitar. ¿Y qué quiere decir esto, Pastor David? Que debes entender que muchas veces te apegas a cosas por las cuales oras y ayunas que en el corazón de Dios ya murieron. Mira, David estaba orando. No se sorprenda que el café que me bebí de camino para acá me subió la dosis de revelación. Eso es la cafeína, no se sorprenda. Miren, David estaba orando y ayunando por algo que ya Dios semanas atrás le había dicho: no es mi voluntad. ¿Qué les parece? El hombre que tenía un corazón conforme al de Dios estaba pegado a algo que Dios dijo: no es mi voluntad. Para nosotros ser hombres en las manos del alfarero, debemos saber que hay ciclos que debemos cerrar. Tú no puedes andar con ciclos abiertos por ahí. No. La cultura judía usted la conoce. La cultura judía en el Shana Tova, en el nuevo año judío, llama, pide perdón, se arrepiente. Sin embargo, nosotros tenemos la gracia que nos permite diariamente estar en la presencia del Señor y poder reconocer que a través de su sangre somos lavados, y que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, Él nos hace como una blanca lana. Pero esto no es una profecía, pero sí quiero decirte de parte de Dios: hay ciclos que debes cerrar antes que suenen las 12 campanadas. Y no es porque sea finales de año y siempre hay este sermón, no. Es que yo tengo una carga en mi espíritu, porque hay ciclos que hay que cerrar. Hay ciclos a los cuales ya tienes que decirle no. Hay cosas a las cuales nuestra alma se apega que no están en la voluntad de Dios. Y mucha gente se apega a cosas almáticas,
donde ellos entienden que está la bendición de Dios. Y Dios dice: mi bendición no está donde está tu corazón, mi bendición está donde está mi propósito. Quizás las personas pueden ver o sentir o percibir, no es malo, los buenos deseos, aunque el corazón es engañoso. Hay deseos que provienen del corazón de Dios y tú percibes. Por eso que yo tengo siempre una frase y no la voy a cambiar: mi mayor capital en tiempo de crisis espiritual se llama el discernimiento. El apóstol Pablo dijo: crezcan en discernimiento. ¿Por qué le digo esto? Tu mejor aliado en este tiempo se llama el discernimiento. Porque cuando creces en discernimiento vas a saber de qué lado sacudirte, de qué relaciones sacudirte, de que aunque amamos a la gente, Dios no nos obliga a amar a la gente, a trabajar con la gente. El reino nos demanda amar a todos, no hacer alianzas estratégicas con todos. Me acaba de llegar un WhatsApp recién del cielo. Hay alianzas que tienen el síndrome de Aitofel. Gente que siempre tienen un consejo contrario a los pastores, contrario a la visión, contrario a lo que se enseña, contrario a la Biblia. Señores, tú no puedes permitir que el ciclo de Aitofel te rodee. Tienes que sacarte a los Aitofel de encima. Son consejos que siempre en su corazón nunca están honrar a Dios. Confrontan tu compromiso con Dios, confrontan tu relación con Dios, confrontan tu manera de dar a Dios. Las personas que tienen el síndrome de Aitofel siempre están disfrazados de gente que te envuelve en ciclo almático, que te castran el propósito, que te castran la fuerza, que te castran la unción. Y tú tienes que aprender a limpiar tu círculo cercano. Tú tienes que saber de que hay gente que Dios te dio para amarla, honrarla y caminar a su lado, como un David, un Jonatán. Pero tienes que saber de que también en tu Jerusalén, en tu fortaleza, van a haber Aitofel ahí, para que cuando el pastor te dé un consejo, levanten la mano. A mí me parece que están equivocados. Esos son los Aitofel. Cada vez que un hombre hablaba, cada vez que los escuderos, los sacerdotes y los ancianos de David hablaban, Aitofel levantaba la mano. Salomón, mátalo. Y venía Husai y le decía: Aitofel, el consejo que tú estás dando no es correcto. Acuérdate de quién es David, cómo Dios lo ayudó con el oso y con el león, cómo Dios lo guardó del gigante, cómo con la espada del gigante le quitó la cabeza. Y Salomón decía: bueno, ¿qué hago? Y Aitofel le decía: métete con las esposas. Y Husai le decía: no es bueno lo que estás haciendo, te estás metiendo con el ungido. Porque así como a veces tenemos alianzas incorrectas, tenemos gente correcta que Dios pone a nuestro lado para empujarnos, para creer en nosotros, para soñar con nosotros. Hay ciclos de los cuales en la rueda del alfarero Dios te va a quitar. Porque en la rueda del alfarero no es que tú le vas a decir a Dios: quítame esto, pero no me quites esto. Cuando usted va al nutriólogo, lo primero que usted le dice al nutriólogo, los que beben café, que no estoy promocionando al café, pero es verdad, ¿qué es lo primero que le decimos a los nutriólogos? No nos toque el café. Es lo primero. De una vez tenemos requisitos. En la rueda del Señor no es así. En la rueda del Señor tú no le puedes decir a Dios: quítame esto y esto no. Dios dice: no. Lo primero que no quieres que te quite es lo que te voy a quitar. Entonces, cuando sales de la rueda de Dios, Dios te dice: ok, entiende, hay temporadas pasadas que aunque tú entiendas que fueron pérdidas, yo te guardé. Porque los sí de Dios bendicen, pero los no también nos preservan. Y a veces nos aferramos a cosas. Ejemplo, Orfa. Dice la escritura de que Orfa amaba a Noemí, pero su corazón estaba en Moab. ¿Sabes qué significa Moab? Ciudad del olvido. Ahí estaba en su corazón. Orfa tenía su corazón en una ciudad que Dios había marcado y había desechado. Y muchas veces tenemos hombres que tienen un Moab por dentro. Y Noemí, que era simbología de la madre espiritual y de la guía de la visión, le dice esta persona llamada Orfa. Noemí dijo: bueno, es tiempo de la transición.
Como decimos coloquialmente, el que no se vista no va. Es tiempo de tomar decisión, porque siempre hay un valle de la decisión. Cuando Dios llama a este hombre en jueces, los tiró por el valle de la decisión. El agua y los que lamían perritos. Siempre Dios quiere un valle. Y Dios dice, bueno, es la hora. Ruth, Orfa y Noemí, que es tipología de la autoridad. Porque donde Dios está hay orden, hay cabeza, hay dirección e instrucción. Y Orfa le dice a Noemí, tú has sido mi pastora, mi madre espiritual. Estoy parafraseando, métase conmigo en la historia. Te amo, amo la iglesia, amo la red de mujeres, amo la radio, amo todo. Pero mi corazón está en Moab. Y tú, le dice Noemí, bueno, te amo, pero no solo de palabras, te lo quiero demostrar con hechos. Donde tú vayas yo voy. Al Dios que tú le sirves, yo le serviré. Quiero de hecho que me entierren al lado de ti. Orfa se va. Desde ese día, más nunca se habló de Orfa en la Biblia. Y dice la escritura de que Ruth entendió de que las cosas viejas quedaron atrás. Y que Noemí era una simbología de alguien que la bendeciría. Y se va a Belén. Moab, casa del olvido. Belén, casa de pan y prosperidad. Increíble. Es que la bendición muchas veces está en tu decisión. Entonces, llega Ruth, va a trabajar, porque la fe no es vaga ni estática. El hombre y la mujer de Dios son fajadores, como le dicen aquí, forjadores, trabajadores. Comienza a recoger espigas, pero ahí no iba a terminar la historia. Porque aunque estés recogiendo espigas y estás en tu lugar de propósito, ahora sí, levántame tu mano. Ahí, levanta. Dios va a tener un bojo para sacarte del anonimato. Dice la Biblia que ella estaba recogiendo espigas. Sí, en un trabajo no valorado, pero ahí Dios la quería. Y cuando Dios te quiere usar, no siempre va a ser en una plataforma. A veces vas a tener que también recoger espigas. Y dice la escritura que aunque ella estaba recogiendo espigas, había alguien que la estaba viendo. Alabado sea Dios. Había un hombre que puso la mirada sobre ella. Y vos no es otra cosa que simbología de que Dios quería traer una promoción y una proyección sobre ella. Y el hombre la veía, hasta que un día le dijo: ya no vas a recoger espigas. Desde hoy yo te autorizo de que seas dueña de esta finca, de que todo este campo te va a permanecer. He visto tu fidelidad, he visto tu entrega, he visto cuando renunciaste a tu Moab, y por cuanto hoy estás en Belén, yo te voy a levantar. Para ir a tu Belén necesitas morir a tu Moab, morir a las cosas viejas, morir a las cosas que pasaron. Y último, que es muy importante, tercera característica de hombres en las manos del alfarero, muy puntual, es que cuando estás en las manos del alfarero entiendes de que necesitas tener una relación con tu maestro. Enemigo número uno del crecimiento: las distracciones. Enemigo número uno del propósito que está dentro de ti: las distracciones. El maestro te toma, te lleva a la rueda, te trata, te quiebra, te vuelve a hacer, te enseña que las cosas habían pasado, te hace nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas habían pasado, aquí todas son hechas nuevas. Y qué bueno que la nueva criatura, el niño no tiene pasado, todo comienza de cero. Dios dice una sola cosa: si te desconectas de mi hilo conductor, si te desconectas de mí, se quebranta la vasija. Es por eso de que cuando estudias cristología vas a saber que el 70 a 80%
del sermón de Jesús tuvo que ver con una relación con el Padre. No puedo decir un 30 porque me equivocaría, no hay 100%. Por lo menos si hay un 50%, el otro 75% fue echar fuera demonios, liberar gente. Pero después de liberar y echar fuera demonios, la otra mitad del ministerio de Jesús siempre fue una vida de oración. Construir una relación con Dios. Nosotros no podemos comprender el corazón y la voluntad de Dios si no tenemos una relación con Él. Y la Biblia dice en Juan capítulo 4 que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando Dios nos crea de nuevo, Dios vence en nosotros algo que se llama la maldición de la inconstancia. Nosotros no podemos querer tener una relación con Dios hoy y volverla a tener en un año. Nosotros necesitamos construir una relación con Dios. Y esa relación con Dios no se construye de la noche a la mañana. Todo comienza con un deseo. Levítico 6:12. Y cada mañana el sacerdote se levantará. ¿Quién lo levanta? ¿Dios o él se levanta? Se levantará. Subirá al monte, buscará leña, bajará, encenderá el altar. 13. Eso dice la Biblia. Y el fuego no se apagará, sino que arderá continuamente. ¿Cuál es el peligro de desconectarte del taller del alfarero? Número 1, que se te mete el síndrome de los hijos de Elí. Prepotencia, arrogancia, dependencia personal. Y lo que emanaban era fuego extraño, porque el fuego real y santo de Dios se había ido de ellos. El fuego de Dios en tu corazón debe arder cada mañana. Yo respeto, cada persona tiene un trato personal con Dios, pero hay hombres que les ponen muchos bediones a Dios. Si tú no me hablas exactamente a las 2 de la mañana, no sé qué eres tú. ¿Y qué haces tú si el diablo te habla esa hora? Levántate y búscalo. Si te paró, yo quisiera tener ese privilegio que tienen algunos. Ay, me fui a poner una corbata roja y Dios me dijo que era el azul. Wow, pero yo quisiera tener. Yo cuando voy a predicar lo que me da ganas de ir al baño todavía. Tengo 17 años predicando y mi esposa me ve así. Siempre, no es temor, no sé. Siempre me da deseo de ir al baño. Y yo digo, wow, pero esta persona tiene ese privilegio. Ay, iba a comer algo y Dios me dijo que no, que era otra cosa. Está bien, pero no necesariamente tienes que saber que Dios, que te tiene que parar puntual en 1,1. Levántate y búscalo. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fueres limpio y recto de corazón, entonces Él se va a despertar por ti. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Los hombres de Dios no están con eso en la Biblia, que si no es a la 1 eres tú, no, ellos lo buscan y ya. Relación la construyes, porque la Biblia dice que Dios bendice al varón de deseo. Y si tienes deseo de que Dios te hable, Él te va a hablar. Dice David, Salmo 21:3, porque me ha salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre mi cabeza. Wow, vida te pedí, vida me diste. Mire, dice la Biblia que Dios no buscó a David, que él, dice la Biblia, que él estaba en un lugar y después de él haber construido una relación con Dios, Dios le salió al encuentro. Cuando tú aprendes a construir una relación con Dios, ahí Dios va a hacer una relación dinámica, especial, un trato personal. Pero no importa cuál sea tu forma de buscar a Dios, no te desconectes del taller del alfarero. No te puedes desconectar del taller del alfarero. No solo puedes buscarlo cuando hay necesidad, es que tiene que ser un deleite diario. Porque yo siempre enseño que Dios no se manifiesta donde se le tolera, Dios se manifiesta donde se le anhela. Y donde hay un corazón que tenga sed por estar en el taller del alfarero, el alfarero siempre estará en su rueda. La rueda de Dios siempre está así, mire, moviéndose. Salmo: mis ojos he puesto sobre los fieles de la tierra. Mis ojos recorren la tierra. Dios es omnisciente, omnipresente, usted lo sabe.
Él está aquí y Él ha hablado esta noche y Él tiene plan con nosotros. Yo esta noche no quise venir con un mensaje profético, sino más bien instructivo y educativo. Necesitamos dejarnos tratar por Dios. Necesitamos saber que cuando Él abre nadie va a cerrar, pero que cuando hayan relámpagos en nuestra vida, detenernos. Usted va en un carro, usted siente que el carro, la rueda pinchó, usted siente que una piedra estilló un vidrio, usted trata de detenerse. Pero nosotros no podemos ir por la vida y Dios manda relámpago y relámpago y usted va a 140 kilómetros por hora sin que nadie le importe. Deténgase, reflexione. Jeremías 6, medité en vuestros caminos, medité en vuestras obras, medité en vuestras acciones. Ese es mi mensaje.